Bien, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Dios te bendiga, amado hermano y amigo, donde quiera que estés. Déjame decirte que el Señor te ama. Jesús ha sido fiel con nosotros, por tanto tenemos que servirle, buscar la misericordia de nuestro Dios, porque Él es el que le ha placido, hermano, que usted y yo estemos aquí con vida. Muchos quizás en este día los van a velar hoy en la noche. Otros quizás probablemente están pasando la dificultad, están pasando las pruebas. Pero Dios está ahí para bendecirles. El Señor es el que hace maravillas. Dios es el que conoce todo de nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que adorar a Dios. Vamos a la palabra de Dios, libro de Proverbios. Proverbio 16, 25 de Proverbios. Dios te bendiga. Proverbios 16, 25. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano pastor. Sigue predicando la palabra de Dios. Dios bendiga a los cantantes. Siga adorando a Jesucristo. Por más difícil que sea la prueba. Hermanos, si la Biblia dice que el enemigo anda como el león rugiente viendo quién devorar. De nosotros depende hacerle caso al enemigo, hacerle caso al diablo o hacerle caso a Dios. Que yo voy a estar ahí afligido porque el ser humano habla de mí. Más bien me alegro, me contento. Bendito sea Cristo, porque quizás estuviera muerto y no estuvieran hablando de mí. Dice la Biblia que el muerto queda en el olvido. Así que nosotros tenemos que perseverar. 25 de 16 del libro de Proverbios. 16, 25 del libro de Proverbios. Proverbios 16, 25. Gloria a Jesús. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, como está escrito en su palabra. Dice así: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Bendito es el Rey. Vamos a leerlo una vez más. 16, 25 del libro de Proverbios. Proverbios 16, versículo 25. La Biblia se lee honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo así: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad, Padre, de bendecir tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, gracias Dios, háblanos hoy, Padre, conforme a tu voluntad. Toda flechanza del enemigo, toda pestilencia, todo problema, Padre, en tu mano lo ponemos, Dios. Bendito es tu nombre, Dios. Tú eres fiel, Padre. Usted hace maravillas. Usted restaura, usted convierte, usted el que transforma, Señor Jesús. Usted el que bendice, Señor Dios Todopoderoso. Tener misericordia de esas vidas, Padre, que se han apartado de tu gracia. No permita, Señor Jesús, que el enemigo llegue a sus vidas. Fortalece, salvando, Señor Dios Todopoderoso, a su pueblo. Bendícelos, Padre. Guarda las naciones. Bendice las naciones, Padre. Guarda este país de Salvador. En tu mano están las naciones, Padre. Tu palabra dice que tuyo es el mundo y su plenitud. El mundo los que en él habitan. Bendice tu pueblo, Padre. Restaura, salvando con tu poder. Gracias, Jesús, porque usted ha hecho maravillas en nosotros. Usted restauró, usted libertó, usted hizo maravillas. Bendice al oyente, protege al vecino. Bendícelo con tu poder. Gracias, Dios, por estar hasta el día de hoy. Usted nos tiene con vida, Padre. Quizás el hombre decía que ya solo tenía un 3% de vida, pero tu palabra dice que a usted el que le obedece los vientos, a usted el que le obedece, Padre, las aguas. Tener misericordia, Señor Jesús, de ese hombre, Padre, problemado, angustiado, de esa hembra, Dios. Tener misericordia, Señor Jesús. Gracias, Dios, porque en usted está la bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito es el Rey. Gloria a Jesús. Bien, hemos leído la Biblia en el libro de Proverbios 16, 25 de Proverbios, donde dice: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero a su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces nosotros vamos por un buen camino?
y de repente nos desviamos. No nos desviemos de la bendición de Dios. Van a haber siempre circunstancias, dificultades, van a haber siempre tropiezos, si es que eso es lo que quiere el enemigo. Lo que quiere Satanás, el diablo, es llevarte para el infierno, porque su palabra dice que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida eterna. Por cuanto nosotros tenemos que atender a la voz de Dios, alabar al nombre de Cristo, buscar de la bendición del Rey, porque en Jesús está la bendición. Allá en el mundo, allá afuera, no hay nada. Lo que te ofrece el mundo es cerveza, es droga, es pecado, es muerte. Pero el Señor te ofrece vida eterna. Jesucristo te bendice. El Señor te restaura. Él hace maravillas en tu pueblo, en tu vida, porque eso es lo que quiere el Señor. Aquel pueblo Israel, a pesar que ese pueblo desobedecía, a pesar que ese pueblo de Israel desobedecía, dice la Biblia que ese pueblo se desviaba tras dioses ajenos, se desviaba al dios Amolok, se desviaba tras dioses, hermanos, que nada que ver con Jesús. Pero el Señor tuvo misericordia. Jehová de los ejércitos tuvo misericordia de aquel pueblo Israel. Mandó a aquel libertador, mandó los profetas. Cada nación, cada hermano, cada época tenía ahí aquel pueblo Israel, Dios hablándose a su pueblo. Pero el pueblo estaba duro de servicio, el pueblo no quería, como hoy también, hoy en día también así está el ser humano, no quiere nada, dice, no, es que hoy no quiero, hoy no, mañana sí. ¿Y qué tal si hoy en la madrugada viniera Cristo y te vas a quedar? Porque andas poniendo la mirada solo mañana, no hoy. Hoy tenemos que hacer la diferencia. Hoy tenemos que venir a Jesús y hablar con Él, porque Él es el que hace maravillas. Él es el que restaura. Él es el que bendice. Por tanto, nosotros necesitamos agradar a nuestro Dios. Y qué bueno es el Señor, hermanos, que Dios nos dejó su palabra. Por tanto, nosotros tenemos que leer su palabra. Tenemos que buscar agradar a nuestro Dios. Dice aquí 16:20 del libro de Proverbios: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Así que tenemos que confiar en Dios y seguir leyendo su palabra, leer la palabra de Dios, leer su palabra, porque el Señor es el que transforma, es Jesucristo que hace maravillas. El Señor te va a bendecir, Él te va a poner ese corazón alegre si estás triste. Ese corazón te lo va a poner Dios alegre si estás ahí angustiado, afligido, problemado, porque Dios, hermanos, que hace maravillas. Dios nos ha formado para que nosotros adoremos su nombre, para que nosotros exaltemos su nombre. Cada día nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios, buscar la bendición del Rey, escuchar palabra, adorar a nuestro Dios, porque el Señor, hermanos, ha hecho maravillas. Ayudarnos mutuamente, ayudarnos unos con otros. Dice la Biblia allá en Proverbios, bendito sea Cristo, allá bendito el Rey. En Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Así que eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos ayudemos mutuamente, que nos sigamos, hermanos, ayudando, que sigamos exaltando al Rey de Reyes, porque a eso le agrada al Señor, dice aquí la Biblia. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios le agrada a Dios. A eso le agrada a Cristo, a eso le agrada al Señor Jesús, que ayudes a tu prójimo, que ayudes a tus hijos, que ayudes a tus padres, que le sirvas de corazón al Señor. Y el mismo Dios es el que abre ventanas de los cielos y te bendice. Es Dios que te va a redimir, es Jesucristo que te va a sanar, hermanos. Yo tomé una decisiones que quizás a la familia no estaban dispuestas a ayudarme, pero yo tomé decisiones. Tomé una decisión. Una era comer poco, tenía que abrir menos la boca. Quizás mi familia me decían que yo me iba a morir porque no comía, pero necesitaba tener dieta.
Porque a veces el mismo hombre se enferma por su propia imprudencia de comer y comer y comer. Come hasta 4 o 5 veces al día. Y después ahí está: Señor, ayúdame, Señor, ¿por qué estoy así? Porque, y digo, creo, el Señor, a decir que mucho abrir la boca, mucho comes. No, hermanos, nosotros necesitamos, yo tomé decisiones. Vaya, mami, necesito como comer, me den nada más 2 veces al día comer. Comer 2 veces. Y claro, los doctores te dicen 3 veces al día. Y está bien. Pero a veces el mismo hombre se enferma porque mucho abre su boca para comer. Hermanos, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios porque Él es el que tiene el control de nosotros. Es Jesucristo que hace maravillas. Van a haber contiendas, van a haber dificultades. Se te va a levantar tus vecinos, se te van a levantar tus vecinos. Pero usted siga adelante, siga a Jesús, porque Dios, hermanos, que pelea por nosotros. Dice Proverbios 22:10: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Así que lo que tenés que hacer vos es dejar de estar discutiendo y con tu familia, sino que habla con Dios, habla con Dios, habla con Cristo. No que de enemigos tenés ahí tu propia familia. No, lo que nosotros necesitamos es amarnos unos con otros, como lo dijo Jesucristo. Jesús nos mandó a amarnos unos con otros. No estar ahí peleando con tu esposo, peleando con tus hijos, peleando con tus padres. No, nosotros, hermanos, tenemos que aprender cada día de la palabra de Dios, porque es Jesucristo que nos va a bendecir. Es el Señor que nos va a dar victoria. Así que usted siga adelante, siga confiando en Jesús, porque es Dios que hace obras grandes. Es Jesucristo que hace maravillas. Es el Señor, hermanos. A veces nosotros, por nuestras mismas decisiones, que nos va mal, por nuestras propias decisiones, que nos va mal. Nosotros a veces estamos bien, pero ahí estamos, que queremos salir, que queremos hacer cualquier cosa. ¿Por qué no te quedas quieto? Mejor habla con tu Dios, pedí misericordia. No que estás siempre poniendo en mal a otro, poniendo mal al pastor, poniendo mal en tu familia. No, deje que esas cargas en las manos de Dios. Hable con su Dios. No esté poniendo en contra a nadie de esta tierra. Si, hermanos, si la Biblia dice que nosotros vamos a tener lucha contra sangre y carne. No dice la Biblia que vamos a tener lucha con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestros hijos. No, la Biblia dice que vamos a tener lucha contra sangre. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, con demonios de maldad, con tentaciones. Allí vamos a tener la lucha. Pero lo que nosotros tenemos es que hacer es seguir leyendo la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, porque os parece que en ella está la vida eterna. La bendición está en Jesús. La bendición está en Cristo. Antes nosotros andamos perdidos. Antes nosotros andamos sin Cristo. Y allá nos encontramos. Y nos sentíamos quizás el protagonista de la película. Que con la botella nos sentíamos ya que éramos campeones. Con el puro de marihuana en los hocico sentíamos que no nos pasaba nada. Pero el Señor todo eso lo iba mirando. Dice la Biblia, donde leímos: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Pero si usted viene a Cristo hoy, Jesucristo te perdona. Si usted viene al Señor hoy, Él te restaura, Él te bendice. Usted solo tiene que hacer orar por su familia. Siga clamando, siga pidiendo misericordia. Dígale: Señor, te pongo a mi esposo en tus manos, te pongo a mi esposa en tus manos, te pongo a mis padres en tus manos. Ahí encárgate tú, Señor, porque Él es el que se encarga de nosotros. Nosotros no, hermanos. Si nosotros aquí estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros lo tenemos que hacer es cumplir la palabra de Dios. Dice la Biblia aquí en Hebreos 13:16, y de hacer bien. O sea que no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. De tales sacrificios le agrada a Dios. Te ayudé mutuo a mutuo con tu propia familia.
No que en vez de ayudar a tu familia, estás enterrado a tu familia. No que estos son desobedientes, no que estos son malcriados, no que estos no me ayuden en nada, no que esto aquí, que allá, poniéndolos en mal en otro. ¿Y qué les importa a los demás tu vida? Usted necesita mejor buscar al Señor. Señor, aquí está este esposo, mira, aquí está esta hija, aquí está esta esposa. Señor, transforma, liberta. Haz tú lo que tienes que hacer, hermano, es que Dios es el que restaura. Yo creo que mis padres así hicieron con mi vida. Señor, aquí está mi hijo rebelde. Allá anda de malcriado y anda de desobediente, porque allá andaba yo, hermano, en drogas. Allá andaba yo haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Pero bendito problema que me hizo entender. Bendita angustia, hermano, que nos hizo comprender que el Señor es victoria. Dice la Biblia en Romanos 6:21, pero qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Antes andamos perdidos, pero ahora hemos venido a Cristo, ahora hemos venido al Señor, y el Señor nos ha perdonado. Dice la Biblia que una vez que tú vengas a Cristo, Él borra tu rebelión en la cruz de Calvario, porque por amor a nosotros Él se entregó en la cruz de Calvario, y por amor a nosotros, dice la Biblia, que Él ya no se va a andar acordando ya más de nuestros pecados. Nosotros que nos acordamos siempre. Nosotros somos los desobedientes que nos acordamos siempre de lo que hizo aquel, de lo que hizo el otro, de lo que hizo aquella, de lo que hizo aquel. Nosotros somos los desobedientes. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que Él borra nuestra rebelión en la cruz de Calvario, y Él ya no se va a andar acordando ya más de nuestros pecados. Porque Él, una vez que te perdona, Él te bendice, Él te restaura, Él te da paz, Él te alienta, Él te restaura, Él te levanta, porque el Señor a eso vino. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Él no hace excepción de personas. Él no es como nosotros, que nada más, bendito sea Cristo, tomamos en cuenta nada más aquel porque predica bonito. Aquel me gusta cómo predica, aquel no, porque muy leñero es. Pero más no sabes que quizás en aquel está la presencia de Dios, y aquel que predica bonito no sabes qué pasa con él. Que a veces nosotros, hermanos, hacemos excepción de personas. No, nosotros tenemos que servir al Señor. Tenemos que afirmarnos cada día, agradar a nuestro Dios, porque el Señor es el que transforma. Es Jesucristo que liberta. Dice la Biblia allá en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo no sé lo que tú has hecho en esta tierra, pero déjame decirte que todo eso Dios lo tiene notado en ese libro. Lo que nosotros ahora solo nos toca es pedir misericordia, que sea Dios obrando. Dice la Biblia que todo en esta vida se pagará. Todo lo que hayamos hecho, usted que está encubriendo su pecado, dice la Biblia que saldrá a luz. Por tanto, nosotros, hermanos, necesitamos servir a nuestro Dios. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Así que lo que tenés que hacer es servir a tu Dios. Hablar con Cristo, hablar con Dios, que te quites a ira, esa contienda. Eso que no puedes ver a tu esposo, pedir al Señor que te ayude a amarte, amar unos con otros. Y la Biblia nos manda, el mismo Jesús lo dijo, que nos amamos unos con otros. Dios no nos ha mandado para estar ahí discutiendo con la familia. No nos ha mandado Dios a estar discutiendo con la familia. No, el Señor nos ha mandado a servirle, a hacer de corazón su obra. Él hizo discípulos a naciones y les mandó, hermanos, les dijo: id a todo el mundo a predicar el evangelio y bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo. Hermanos, el Señor quiere de nosotros que le sirvamos de corazón, que le adoremos, que busquemos su nombre, porque solo en Cristo es bendición. En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por tanto, el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte respuesta. En Jesús hay bendición. En Cristo hay respuesta. No hay otro nombre de los hombres en quien podemos ser salvos. Aquí no muerto María por nosotros. Aquí no murió los apóstoles por nosotros. Aquí no muerto el Padre, ningún ser humano de esta tierra. Quien murió por nosotros fue Jesucristo, resucitó al tercer día. Dice la Biblia, hermano, que la tumba está vacía.
hasta el día de hoy, la tumba sigue vacía, porque Jesucristo resucitó el tercer día y ahora vive en nuestros corazones. Él es Espíritu, Él mora en tu vida. Nosotros lo que tenemos que hacer es alabar a nuestro Dios, buscar su rostro, porque solo en Jesús está la victoria. Tener temor en nuestro Dios, alabar a Jesucristo. Dice Eclesiastés 18, Eclesiastés 7:18, bueno es que tomes esto y también que aquello no aparte de tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Así que si usted tiene ese privilegio de cantar, siga cantando. Si usted tiene ese privilegio de predicar, siga predicando. Si aunque predica al revés, usted siga predicando, usted dele la gloria a Dios. Aquí la gloria no es mía, ni de mis padres, ni de los pastores, no. La gloria es del Todopoderoso, del que hizo los cielos y la tierra, del que murió por nosotros en la cruz de Calvario. La gloria es de Dios, la gloria es de Jesucristo. Por tanto, a Él tenemos que darle la honra. A Jesús, hermanos, vamos a tener pruebas, vamos a tener enfermedades. Hermanos, todos en la tierra hay circunstancias en la vida que a veces nosotros quizás queremos tirar la toalla, pero Dios está ahí para ayudarnos. Dice la Biblia allá en Juan 8:44, bendito sea Cristo, vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de los vuestros padres queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por tanto, nosotros hemos conocido a Jesucristo, hemos conocido al Señor. Por tanto, Él nos ha libertado, Él nos ha restaurado, Él nos libertó. Ahora nosotros tenemos que gozarnos en Jesús. Tenemos que agradar al Señor cada día, servirle, porque Dios es el que restaura, meternos con Dios. La Biblia nos manda ya en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero no pienses que el enemigo va a venir así porque vos escuchás que el diablo va a venir con cachos, no, y con cola, y va a presentarte rojo, no. Las tentaciones que el enemigo busca la manera que usted esté afligido, angustiado, que esté enojado, que esté atribulado, porque a eso ha venido Satanás, el diablo. Él vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo nos vino a dar vida eterna. Por cuanto nuestra confianza tiene que estar en Jesús. Él restauró, Él nos libertó, hermanos, de condenación. Él hizo maravillas en nosotros, por cuanto nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios. Cada día buscar de Cristo, cada día acercarnos a nuestro Dios, acercarnos a Cristo, porque nosotros somos pecadores. Usted y yo somos pecadores por naturaleza, aunque diga que no, aunque usted diga que es siervo de Dios, sierva de Cristo, que no peca. Todos somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo incorruptible, somos pecadores. Por tanto, nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia allá en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que cada día nosotros tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Soy rebelde, Señor. Me discutí con mi familia. Señor, aquí estoy. Soy desobediente. Tuve problemas con los vecinos. Señor, ayúdame. Es que Dios, eso es lo que quiere, que nos humillemos delante de Él. No que ahí está siempre con altivez, siempre ahí con rebeldía, que no, y te pones en tus moños, y quién te saca de ahí, pues. Pero Dios es el que transforma. Es Jesús, hermano, por cuanto nosotros tenemos que seguir adelante. Dice la Biblia en Santiago 4:16, pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Así que solo tenés que leer Biblia. Yo tomé una decisión. Decisiones que quizás, hermanos, había problemas en la casa, pero como yo ya sabía de dónde venía,
Si Dios me libertó de lo más vil y menospreciado, el Señor me rescató de la muerte, y yo voy a estar ahí perdiendo tiempo, esperando que el hermano venga a traerme para irme para la iglesia, esperando que mi familia me lleve para la iglesia. No, si la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios, por tanto nosotros tenemos que agradar a nuestro Dios, guardarnos para Cristo. Van a haber problemas, tentaciones, adversidades, angustias, enfermedades. Mientras estemos en este cuerpo, lo habrán siempre, pero nosotros tenemos a un Cristo poderoso. Dice la Biblia que Él es nuestro ayudador. Salmo 40 lo dice. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mis oraciones y me sacó del pozo de la desesperación. Por tanto, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en nuestro Dios, agradar a Cristo, agradar a nuestro Dios, porque, hermanos, en esta tierra dice la Biblia que el fin de esta tierra llegará. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Dice la Biblia que ni aun los ángeles saben el día y la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Pero se estableció un día, se estableció una hora donde el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, por tanto nosotros tenemos que agradar a Cristo. Dice la Biblia en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Así que lo que nosotros tenemos que hacer es seguir clamando, seguir predicando la palabra de Dios, seguir congregándonos, porque eso es lo que Dios quiere. Dice la Biblia, la palabra de Dios dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Está bien, usted puede ir a predicar, pero usted tiene que tener una congregación, tiene que tener una iglesia donde tiene que ir usted a agradar a su Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Hay muchos que dicen, no, yo no me congrego, yo soy libre, yo ando predicando, yo no tengo pastor. No, necesitamos, hermanos, ser pastoreados, primeramente por Dios y luego como el pastor terrenal. Necesitamos obedecer, como dice la Biblia, obedecer a las autoridades, obedecer, bendito sea Cristo, a las autoridades terrenales, y buscar agradar a nuestro Dios, porque Dios es el que hizo todas las cosas, es el Señor que ha hecho todas las cosas de esta tierra. Dice el libro de Hebreos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Por tanto, usted y yo le pertenecemos a Dios. Usted que dice, no, yo no, todos le pertenecemos a Cristo, todos le pertenecemos a Dios. El Dios que hizo el mundo, lo dice Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos. Por tanto, el Señor mora cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es servir a nuestro Dios, no poner triste al Espíritu Santo. Cada vez que usted hace el mal, cada vez que usted hace el pecado, cada vez que usted hace lo malo delante de los ojos de Dios, usted pone triste al Espíritu Santo. Por tanto, nosotros tenemos que obedecer a nuestro Dios, poner la mirada a Jesucristo, porque Él es el que nos ha redimido, Él es el que nos ha tenido misericordia, Él es el que nos restauró, Él es el que nos libertó. Por tanto, solo Jesucristo es la gloria. Solo a Dios ha hecho maravillas. Solo Jesucristo, solo el Señor, hermanos. El Señor Jesucristo vendrá muy pronto. ¿Cuándo? Nadie sabe la hora ni el día. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es santificarnos cada día. Santificarnos cada día. Buscar delante de su presencia. Buscar ese perdón. Porque el ser humano falla. Mientras estemos en este cuerpo terrenal, mientras estemos en esta tierra, vamos a fallar. Vamos a fallar con ver, con hablar, con nuestros pensamientos, con todo. Pero nosotros busquemos a Jesús, sigamos a Cristo. ¿Cómo? Leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios, porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros, que adoremos su nombre, que exaltemos a Cristo. En 1 de Pedro 1:16,
Dice la Biblia, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Hermanos, cada día tenemos que santificarnos para nuestro Dios, porque el Señor ha hecho maravillas en nosotros. Él nos restauró, Él nos libertó, por cuanto solo Jesucristo sea la gloria. Usted siga cantándole al Señor, usted siga predicando, usted siga anunciando a Jesucristo, siga agradando al Señor Jesús, porque solo Él se merece toda adoración. Dice la Biblia allá en 1 Corintios 16, 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Cómo es que vas a estar ahí orando, cantando, pero siempre ahí afligido, angustiado? Que lo haces nada más porque te manda, lo haces nada más porque no tenés nada que hacer. No, tenemos que hacerlo de corazón. Tenemos que hacer esto, hermanos, para que el amigo y el hermano siga adelante, se motive cada día. Porque el Señor, hermano, eso es lo que nos ha dado victoria, nos ha perdonado, nos ha bendecido. Porque el Señor hizo grandes obras en nosotros. Dice la Biblia ya en Romanos 11, 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pero si tú vienes a Cristo de corazón, Él te perdona. A estos nos perdonó porque, hermanos, estaban perdidos. Era el pueblo de Sodoma y Gomorra. Esos hombres estaban siempre detrás de los deseos carnales. Ahí estaba ese pueblo, hermano, en pecado. Pero nosotros que conocimos al Señor, tenemos que seguir adelante. Tenemos que agradar a nuestro Dios, porque quien nos va a pastorear es Jesucristo. En Salmo 23 dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Jehová mi pastor y nada me faltará. Quizás a usted le falte cosas de esta tierra. Quizás a usted le falte, quizás su familia. Hermanos, yo, gracias a Dios, yo estoy bendecido. Quizás usted me mira así como estoy, pero yo estoy más que alegre, más que bendecido, porque el Señor es el que cubre mis necesidades. Es el Señor que me bendice. Yo que voy a estar angustiado, problemado por lo que me esté pasando. No, yo solo pongo la confianza del Señor. Hermano, aquel entonces cuando estaba en aquella cama del hospital que ya me daban por muerto, ahí me di cuenta que después de esta vida hay otra. Un mes pasé en coma. Ahí me di cuenta que después de esta vida hay otra. Usted tenga la paz de Cristo en su corazón, que nada le importe. Avance, siga adelante. No que está afligido porque el vecino hace, afligido porque la familia lo que quiere hacer, afligido por todo. No, avance, tenga la paz de Cristo en su corazón, hable con su Dios, porque el Dios, hermanos, el que pelea por nosotros, lo dice la Biblia en Éxodo 14, 14. Éxodo 14, 14 lo dice. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Ahí no dice que yo voy a ir a pelear por aquella porque me hizo el mal. No, es que Jehová peleará por vosotros. No que está pendiente de lo que pasa en nuestras vidas, está pendiente del vecino, de la vecina. No, usted solo hable con Dios. Ponga esas cargas en las manos de Dios, que Él va a hacer obras grandes. Él es el que va a hacer maravillas. Es Jesús el que sana. Es Jesucristo que liberta. Dice la Biblia en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Cada uno de nosotros, Dios nos habla a tiempo. Hay muchos que no quisieron entender al primer llamado, ni al segundo llamado, ni al tercer llamado. Así como le llegó al hombre aquel llamado a Jonás. Vaya hijo, vas a ir a predicar en aquella gran ciudad. Pero aquel hombre se le reveló a Dios. ¿Cuántas veces nosotros le hemos revelado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros nos portamos rebeldes, malcriados, desobedientes? Y aquel hombre se rebeló con Dios. Dijo, no, yo quién soy para ir a predicar a los ninivitas. Y dice la Biblia que quizás este hombre, hermanos, yo creo que no quería lo del Nínive. Entonces dice la Biblia que aún todavía pagando su pasaje. Así que cuidadito que usted pague su pasaje.
para ver qué es lo que voy a hacer. Usted, en vez de irse para la iglesia, se vaya para la playa. En vez de pagar sus pasajes para ir a la iglesia, vaya a pagar el pasaje para ir de su familia. Y a veces la familia impía que no quiere nada de Dios. Hermanos, pero nosotros tenemos que seguir orando. Y dice la Biblia que Jonás, todavía pagando su pasaje para su perdición, se fue a huir a otra ciudad. Hermanos, así que nosotros tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que fortalecernos en Cristo. Y entonces le llegó la prueba a Jonás. Le llegó la bendición a Jonás. La prueba, muchos dicen que es mala suerte. No, es bendición. Es bendición. Yo tomé esta corrección como bendición. Dice la Biblia que como al Padre, el Hijo, quien quiere, Dios corrige. Como al Padre, al Hijo, quien quiere, Dios corrige. Si usted como padre quiere a sus hijos, los va a corregir. Los tiene que corregir para que no se aparten, para que no se desvíen, para que no vuelvan a hacer lo mismo que hicieron, lo malo. Y así hace Dios con nosotros, para que nuestra alma no llegue a un lugar de tormento, para que nuestra alma no llegue allá a hacerle compañía al rico. Y hasta que el hombre, dice la Biblia, pidiendo misericordia, pero ya no hay oportunidad para ese hombre. Pero para usted que está aquí en esta tierra, todavía hay oportunidad. Para usted, hermano, hay oportunidad. Para usted, amigo, hay oportunidad. Usted lo que tiene que hacer es servirle a Jesús, buscar a Cristo, porque la Biblia dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo te anda buscando. Jesucristo te anda buscando. No sé dónde te has metido. Quizás has huido de la presencia de Dios. Tarde o temprano el Señor tiene que ocupar algo para irte a traer. Porque dice la Biblia que Dios ocupó aquel pez. Aquel pez mandó a traer a Jonás. Y le llevó indicaciones al pez. Vaya pececito, mira. Vas a ir a tragarte pero no lo vayas a masticar, por favor. Solo tragátelo, le dijo Dios a ese pez. Y así fue, hermano. Dice la Biblia que se tragó Jonás ese pez. Ese pez entonces abrió su boca y se tragó Jonás. Dice la Biblia que pasó 3 días allí, hermano, 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿Cuántas veces nosotros en el problema quizás hemos pasado y no queremos ni aún así buscar a Cristo en el problema? Yo pasé 1 mes en coma. Hermanos, ahí 1 mes en coma. Ahí me di cuenta que después de esta vida hay otra. Que yo voy a andar discutiendo, poniendo mal en otras personas. No. El hombre a veces me dice, vos me hiciste esto, vos me hiciste lo otro. Está bueno. ¿Por qué voy a estar discutiendo? Hermanos, si tenemos a un Cristo que pelea por nosotros, nosotros solo tenemos que orar. Si la Biblia dice allá en San Mateo 21:22, y todo lo que pidiéremos en oración, creyendo lo recibiremos. ¿Qué tenés que hacer? Creer que Jesús es el Señor y Él te va a bendecir, Él te va a restaurar. Él es el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Dice la Biblia en Joel 1:15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el poderoso. Así que ese día viene. ¿Cuándo? Nadie sabe, pero de que viene, viene. Así que nosotros preparémonos cada día. Vendrá ese día, hermanos. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Tenemos que exaltar a Jesucristo, porque solo en Jesús hay victoria. Solo en Cristo está la bendición. Solo en Jesús hay victoria. Dice la palabra de Dios, hermanos, que muchos al escuchar predicar a Jesucristo decían que qué dura esa palabra. Y muchos se fueron. Muchos que escuchaban la palabra del Señor Jesucristo, dice que se fueron. Y aún viendo los discípulos, dice que miraban aquellas multitudes que se iban. Y Jesucristo, conociendo los pensamientos de los discípulos, les decía que acaso se quieren ir ustedes también. Es que Dios, hermanos, habla lo correcto. Y lo dice en el libro de Juan. Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque a veces nosotros miramos que no miramos el milagro. No, quizás Dios no existe porque yo no veo el milagro. Yo oro y oro y oro. Examínate. Examinémonos.
¿Dónde es que estamos pecando? ¿Dónde es que nosotros estamos, bendito sea Cristo, estorbando esa bendición para que venga? Examinémonos cada día. Yo tomé una decisión de servir a Dios. Yo no anduve esperanzado en mis padres, que mis hermanos, con los pastores. No, comencé a servirle a Cristo y a guardarme para Él. Si yo quería que Dios hiciera un milagro en mi vida, tenía que guardarme para Él. ¿Cómo? En no decir malas palabras, en fuera malos pensamientos, en agradar a Dios, en predicar la palabra de Dios. Pero vas a estar ahí que quieres el milagro y discutiendo ahí con tus padres. ¿Quieres el milagro y discutiendo con tu familia? No estás haciendo nada. Tenés que buscar la bendición de Dios. La Biblia nos manda a estar en paz. En paz. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Así que nosotros tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar a Cristo. Dice la palabra de Dios allá en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracia en todo. ¿Cómo que en todo? Y yo voy a estar dando gracias porque me pasó ese problema. Bueno, aquí la Biblia me dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Así que usted tiene que seguir adelante, buscar la bendición del Rey, agradar a Jesucristo, porque el Señor es el que transforma, es Jesús que hace maravillas. Solo Jesucristo hace obras grandes. No estés afligido por lo que estés pasando. No estés angustiado por el problema que estás atravesando. Agrada a tu Dios, guárdate para Cristo. Habla con tu Dios. Pon ese problema que estás atravesando en las manos de Dios. No andes discutiendo tus problemas a los hermanos ni a tu propia familia. A veces después por eso te dan echambre. Yo lo entendí, hermano. A veces le contaba mis problemas a los pastores y al pastor desde el púlpito grandes pedradas que tiraban. No, decía yo. Mejor ya cero de andarle contando cosas. A veces nosotros nos vamos mal, hermanos, por nuestras propias decisiones. Amén. Dios le bendiga, pastor evangelista, bendiciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es servirle a nuestro Dios, agradar a Jesús, porque solo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Preparémonos cada día, hermano. Preparémonos para el encuentro de nuestro Dios, como dice Amós. Amós 4:12 dice la Biblia, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Así que preparémonos cada día, hermanos, para el encuentro de nuestro Dios. Cada día Dios ha tenido misericordia de nosotros. Cada día la bondad del Señor está ahí para bendecirnos. Por cuanto cada día tenemos que agradar a nuestro Dios. Cada día tenemos que buscar a nuestro Dios. Porque el Señor es el que restaura. Es Jesús. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Él vino a ser discípulos a las naciones. Lo que Dios quiere es que nos humillemos delante de Él, que nos humillemos con un corazón contrito y humillado, y Él te va a bendecir. Él te va a dar esa bendición. Usted siga amando a su familia, siga amando, siga adorando al Señor, porque solo en Cristo es bendición. Hermano, no crea agarrar esa bendición de predicar, llegar a estos privilegios, fue peleado. Aquí me decían que yo era lo mismo, que yo era la bulla, que solo lo mismo, pero como Dios es el que tocó corazones. Me dijo Dios, vaya, andate a comprar una bocina que yo te necesito predicando. Y ahí mandó la bendición Dios. Y ahí Dios tocó corazón, me regalaron el púlpito. Todo lo que tengo es porque Dios, hermanos, le place. No es porque yo sea inteligente, porque yo me la puedo, no, es porque Dios es el que tiene misericordia. Dice la Biblia es que Dios que tiene misericordia, no es de nosotros la misericordia, es de Dios lo que hace por nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que agradecerle, tenemos que agradecer a Él, tenemos que humillar delante de Dios. Dice la Biblia ya en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que hoy humilla delante de Dios. Hoy Jesús te quiere perdonar. Ahí no te encuentras. Levanta tu mano derecha y repite tu oración conmigo. Decía: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdono todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida.
Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz de Calvario y darme vida eterna. Me reconcilio hoy, Señor Jesús, delante de usted. Ayúdame, Jesús, a serte fiel. Gracias, Cristo, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor. Amén y amén. Usted que hizo esta oración, siga congregándose. Siga leyendo la palabra de Dios, porque en Jesús está la bendición. En Cristo hay victoria. Si usted se encuentra enfermo, ponga la mano. Ahí no tiene el problema. Yo tenía mi garganta ahí con la traqueotomía. No hablaba. Mi familia siempre me decía, cállate que vos tenés ese agujero ahí en la garganta. Pero como yo, hermano, decía, bueno, si esto me pasó a mí por desobediente, ahora yo lo que tengo que hacer es humillarme delante de Dios. Y dice la Biblia que Él rescata del pozo de separación al hombre. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es guardarnos para Dios. Así que, Señor Jesús, venga usted a sanarle enfermo, Padre. Sana esas vías urinarias. Sana, Señor Jesús, el dolor de cabeza, esa espalda desviada, esos huesos. Llega usted poniendo en su lugar, Padre. Sana ese dolor de cabeza, esa pérdida de cabello, Señor Jesús, de las hembras. En tus manos está. Fortalece al hombre, Señor Jesús. Fortalece esa vida, Padre. Fortalece al anciano. Fortalece esos huesos, Dios. Venga usted ayudando a tus hijos, Padre. Nosotros somos creación tuya, Padre. Gracias, Cristo, por sanar mi estómago. Gracias, Dios, por sanar esa traqueotomía. Gracias, Jesús, por hacer maravillas en nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque hasta el día de hoy, Padre, usted nos ha sanado, usted nos ha libertado, Padre. Bendice a las naciones, Padre. Protege esta nación del Salvador. Bendícelo, Dios, con tu poder. Bendice las congregaciones, iglesias cristianas evangélicas, iglesia central, Cristo te llama, filiales, Cristo te llama. Protege a los pastores, guarda a los servidores. Bendícelo, Dios, con tu poder. Gracias, Dios. Protege al vecino. Protégelo, Dios, cada habitante, Señor Jesús, de Soyapango, en tus manos está. Bendice este municipio, Dios. Guarda este departamento de San Salvador, los 14 departamentos, en tus manos está, Padre. Bendice salvando, Padre. Toma usted el control de los niños. Convierte a los jóvenes. Bendice, Señor Jesús. Lleva usted esos hospitales. Bendice esas cárceles, Dios. Lleva usted a visitar, Padre, esos hombres y mujeres, Dios. Bendito tu nombre, Padre. Guarda las autoridades civiles y militares. En tus manos está, Padre, Señor Dios. Todopoderoso, glorifícate, Padre. Las naciones en tus manos está. Protege, Señor Jesús, los jóvenes. Protege a las naciones, Padre. Glorifícate, Señor Jesús. Tu palabra dice que tuyo es el mundo y su plenitud. El mundo los que en él habitan. Gracias, Dios. Gobierna nuestra mente. Gobierna nuestros corazones, Dios. Bendice salvando esa vida que se encuentra extranjero, Padre. Bendito tu nombre, Dios. Todos en la tierra vamos de paso, Señor Jesús. Vamos, Señor Jesús, de paso en esta tierra, pero usted es el que tiene el control de nosotros, Dios. Somos inmigrantes en esta tierra, Padre. En el nombre de Jesús, fortalece esas vidas, Padre, que quizás han perdido uno de sus familiares. Dale fuerza, fortalece esa mente, su corazón, Dios. Poderoso Cristo, gracias a Dios, porque solo en usted hay victoria. Bendícenos, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito el Rey. Bien. Dios les bendiga, amado hermano y amigo. Una bendición grande que usted sea parte de este culto. Amén. Dios bendiga a mi hermana Joana. Bendiciones a mi hermana Ana Aguirres. Adelante con Jesús. Recuerde que estamos aquí todos los días, 5 de la tarde, 5, 6, 7, exaltando Rey de Reyes. 45 minutos de oración, 30 minutos de alabanza y 45 minutos de predica. Y esto será hasta que Cristo venga. Y ahí está una iglesia 24/7, carretera de oro, kilómetro 1,5. Nosotros tenemos el privilegio los días sábados, desde las 8 hasta las 5 de la mañana. Porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros, que le adoremos. Así que Dios les bendiga. Bendiciones. Seguí adelante porque en Jesús hay bendición. Bendiciones. Dios les bendiga.